Cum mica salis, el sabor de las palabras. El despertar del letargo. En las últimas reflexiones sobre la Iglesia y el mundo de los pobres, habíamos constatado que a pesar de una sólida tradición bíblica y patrística, es decir, de los primeros autores cristianos, la Iglesia, a lo largo de la Edad Media, había abandonado, por lo menos por lo que se refiere a la jerarquía, la perspectiva de los pobres. Durante siglos, los cardenales provenían mayoritariamente de la alta aristocracia y eran así en gran medida entre los obispos. Cuando uno no vive como piensa, acaba pensando como vive. Rodeados de riquezas y sirvientes, el mundo de los pobres quedaba muy lejos y se terminó aceptando con una cuestión de orden natural el desorden social que se había creado. La Ilustración tampoco arregló las cosas, pues el pensamiento ilustrado era el de una clase social burguesa que lucha por sus derechos, pero no olvidemos, eran los derechos de una minoría, no los derechos de todos. No olvidemos que el sufragio universal se aplicó a lo largo del siglo XIX, un siglo después, más o menos. En este contexto, la Iglesia jerárquica fue criticada cuando desde el racionalismo se pusieron en duda los dogmas religiosos, pero no en temas sociales. Más tarde, durante el siglo XIX, con la formación de la clase obrera, las críticas le vinieron a la Iglesia desde esta parte de la sociedad, que no la percibía como aliada, sino como adversaria. Pues en efecto, los intereses del alto clero y los de la burguesía se identificaban. Pero no hay que olvidar también que en ese tiempo hubo muchas iniciativas sociales en favor de los más pobres. Sería injusto olvidarlo. Y congregaciones que fueron fundadas para atender a las necesidades más urgentes, como el abandono de los ancianos y la desprotección de la infancia, privada del derecho a la educación. Pero se puede decir que la Iglesia pasó todo el siglo XIX ausente de la cuestión obrera. El Papa Pío IX, que ocupó la Santa Sede durante 32 años, estaba más bien preocupado en criticar las ideas liberales y defender los estados pontificios como contrarias a la fe, tal como está expresado en el Sílabus de 1864, un documento en el que atacaba todo lo que entendemos hoy día como derechos humanos, la libertad de expresión, libertad religiosa. La cúpula de la Iglesia se mostraba contraria a todo lo que el mundo moderno aportaba, pero no atendía a las urgencias que planteaba la revolución industrial. Esto dio lugar a un largo proceso de distanciamiento por parte de las clases obreras con respecto a la Iglesia, pues la percibían como aliada de sus enemigos. Y llegamos a finales del siglo XIX. Con la llegada del Papa León XIII se inicia un periodo de diálogo con el mundo y los problemas sociales. Esto se materializa en la publicación de la encíclica Rerum Novarum, que supuso un cambio radical en la forma de enfocar el problema obrero por parte de la Iglesia, la cual despierta de un largo letargo de siglos. Ni qué decir tiene que recibió críticas de socialista por parte de ciertos sectores del catolicismo que son muy afines al Papa mientras el Papa diga cosas que no les pongan en cuestión. Los que son más papistas que el Papa, que han abundado en todas las épocas. Vamos a analizar el contenido de esta carta, que vista desde la perspectiva de hoy no tiene nada de revolucionario. Comienza la carta señalando los graves problemas sociales que han surgido a partir de la revolución industrial. La primera parte del documento consiste en una crítica del socialismo. ¿Por qué razones? En primer lugar, critica su oposición a la propiedad privada. El Papa insiste en que es un derecho natural, pero también dirá después que está subordinada al bien común, recordando la doctrina de Santo Tomás, que ya había dejado bien claro este particular, retomando la tradición bíblica y patrística de siglos. Critica también la injerencia
del Estado en la familia, pues corresponde a los padres y no al Estado el cuidado y la educación de los hijos. Con esto se enfrenta a ciertas corrientes del socialismo del siglo XIX que proponían la responsabilidad total del Estado en estos temas. Hoy día tenemos, sin embargo, asumido el tema de la educación pública, dejando a salvo el principio de la patria potestad. León XIII critica también la violencia y la confrontación de clases que propone el socialismo, aunque en este tema se olvida que esa lucha de clases obreras responde a la violencia generada por las condiciones de vida a las que son sometidos los obreros. Otra cosa que critica del socialismo es el principio de igualdad a ultranza, pues todos los seres humanos son distintos, según dice él, por naturaleza y condición. Aunque el Papa olvida aquí que el principio de igualdad era reivindicado frente a las enormes desigualdades que existían, que nada tenían que ver con la naturaleza. León XIII afirma, por otro lado, la legitimidad de las doctrinas cristianas y también propone que para fundamentar la sociedad no se puede dar de lado a la Iglesia. Lo lamentable es que la Iglesia se había autoexcluido de ese mundo obrero. Era ya muy tarde para reivindicar su presencia. Y luego viene la parte en la que hace propuestas que escandalizaron a los cristianos más reaccionarios, al igual que ha sucedido recientemente con el Papa Francisco. León XIII critica los abusos de los patronos, pues el obrero tiene derecho a su salario, citando la Carta de Santiago. También exige el salario justo que permita vivir a la familia del obrero con dignidad. Propone también la conveniencia de las asociaciones de obreros frente a la oposición de muchos patronos del momento. Y finalmente reclama la intervención del Estado para defender los intereses de los obreros. Y lo dice literalmente así. La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública. La clase humilde, por el contrario, carente de todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado. Este deberá, por consiguiente, rodear de singulares cuidados y providencia a los asalariados, que se cuentan entre la muchedumbre desvalida. El Papa León no decía nada revolucionario ni novedoso, teniendo en cuenta la tradición eclesial, pero ponía la cuestión obrera en el centro de las preocupaciones eclesiales, aunque fuera demasiado tarde, y marcó un sendero que siguieron interesantes iniciativas sociales por parte de un sector minoritario del empresariado católico. También sirvió para escandalizar a los que siempre han entendido la fe como una justificación del desorden social o un refugio de las cuestiones materiales o un consuelo individual. Hubo quien realizó novenas por la conversión del Papa, que a su parecer se había vuelto materialista. Nada nuevo bajo el sol. Y por resumir las principales aportaciones de la encíclica, que más tarde fueron ampliadas en décadas sucesivas, la Rerum Novarum pone el foco en la cuestión social. Reivindica la propiedad privada como derecho natural, pero supeditado al interés general. Esto se deriva de la convicción de que todos los bienes del mundo han sido creados para el disfrute común. Critica el abuso de los trabajadores por parte de los empresarios. Defiende el derecho de asociación de los obreros frente al patrón. Propone superar la lucha y la confrontación de clases por medio de la fraternidad. Reclama la intervención del Estado para defender los derechos de los obreros, pero defiende el derecho de los padres para educar a sus hijos. Este fue el principio de lo que llamamos doctrina social de la Iglesia, que se fue ampliando y adaptando a las nuevas situaciones. Seguiremos hablando de ella. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.